2. Gloria a Dios. Vamos a ver allí lo que dice la palabra del Señor. Y es bien interesante cuando lo que nos dice allí en Hechos 1:8, hoy recordando, ¿verdad? Pentecostés. Recordando Pentecostés. No es cualquier día, es el día en el cual nosotros nos acordamos de lo que hizo el Espíritu Santo, de lo que hizo Jesús al cumplir, ¿verdad?, su promesa de la venida del Espíritu de Dios sobre los no judíos, sobre el público en general, por decirle de alguna manera un poco más gráfica. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Hacen así, para que yo los pueda ver. Bien, gloria a Dios, perfecto. Muy bien, gloria a Dios. Allí en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Pero es interesante esto. Recién hablábamos acerca de la promesa, ¿verdad? Cuando se quedaron todos juntos, cuando Jesús les dijo: quédense en Jerusalén para poder recibir allí ustedes el bautismo del Espíritu Santo, que era distinto al bautismo de Juan. Juan los había bautizado para arrepentimiento y ellos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que iba a ser un bautismo distinto, iba a ser una experiencia nueva, iba a ser algo nuevo. Fíjense qué detalle muy particular el que dice: me seréis testigos. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes, ¿qué necesitamos nosotros primero para ser testigos? Para ser testigo de algo nosotros tenemos que ver. No es lo mismo ser un testigo ocular que uno escuchó, a ser un testigo que ve. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Cuando vimos hace unos minutos que Jesús les habla a sus discípulos, cuando les habla acerca de la promesa, en el versículo 4 del capítulo 1, en el final del versículo les dijo, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Primero, el Señor les habla de una forma de ser testigos que era el oír primero. Primero ellos oyeron. Ellos habían pasado por el bautismo y ellos oyeron de él. Pero ahora iban a ser testigos. Ya no era simplemente el hecho de haber pasado por una experiencia como el bautismo. Ya no era el hecho de estar sentado en el banco de la iglesia escuchando los mensajes del pastor o de cualquier predicador, sino que ahora el desafío tenía un nivel más alto. Ahora yo tenía que ser testigo. Yo ahora tenía que ver algo. Y para ver algo, yo tengo que tener los ojos abiertos. Y muchas veces, para poder ver algo, no necesito luz, o generalmente siempre necesitamos algún nivel de luz. Porque si no hay luz, no podemos ver. Es imposible poder nosotros ver algo si nos falta la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y ven cómo se van enlazando las situaciones. Él es la luz del mundo. Él dijo: mis palabras son vida y son paz. Y el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que, fíjense, Jesús es el verbo, la palabra hecha carne. Él dice que sus palabras son vida y él dice que Él es la luz del mundo. Y el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que en Jesús se cumple toda la necesidad de mi vida de poder ver por dónde voy por el camino. En Jesús se cumple, y por Jesús y por tenerlo a Él en mi vida, en mi relación con Él, actual, fuerte, firme, presente, activa, es que yo voy a poder saber por dónde voy. El común denominador de la gente es que no saber lo que va a pasar mañana.
Si nosotros hablamos con el que nos rodea, nos van a decir, yo no sé lo que va a pasar mañana. La mayoría de las personas que conocemos tienen miedo a lo que va a pasar mañana y están atemorizados del futuro. Pero el hombre y la mujer que tiene a Dios, el hombre y la mujer que tiene una relación con el Espíritu Santo, no solamente no tiene miedo de lo que va a pasar mañana, sino que anhela y ansía que llegue ese día. ¿Por qué? Porque sabe que allí va a estar el Señor con él. Porque sabe que allí va a estar el fuego del Espíritu Santo, dándole fe, dándole dirección, dándole ánimo, dándole empuje. ¿Por qué? Porque el término que usa aquí el griego en Hechos 1:8 es dunamis. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está diciendo, recibiréis el dunamis, la fuerza, el poder, el impacto, la perseverancia, la suspicacia, la entrega, la dedicación, el empuje total. Digamos que recibís toda la fuerza de una topadora en tu vida, y eso no va a dejar que te detengas nunca en la vida. Nunca. No vas a mirar lo que va a pasar mañana, no vas a preocuparte por si está oscuro, por si llueve, o porque haya trabajo, o porque haya una pandemia, o porque haya lo que haya. ¿Por qué? Porque tenés un empuje en tu vida que no deja que te detengas de anunciar a Cristo, de ser testigos, de ser testigos. Tu vida va a reflejar una vida de una relación con Cristo. Tu vida va a reflejar una relación con el Señor. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y llena nuestro corazón y dirige nuestra vida a ser distintos. Antes de la llenura del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro era una persona temerosa, era una persona dudosa, era una persona con doble, digamos, dos caras, ¿no? Porque iba caminando con Cristo, pero llevaba la espada en la cintura. Iba caminando con Cristo, pero iba con actitudes que no eran las mejores. ¿Me están entendiendo? Porque la noche que prendieron a Cristo allí bajo los árboles en Getsemaní, Pedro lo primero que sacó no fue una oración de fe, sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Y así hay mucha gente en nuestro día a día, y así hay mucha gente que nos rodea, y así hay mucha gente que está en la iglesia. Hay mucha gente que está en la iglesia solo para calentar un banco. Hay mucha gente que está en la iglesia por decir que es cristiano, porque un día el Señor tocó sus vidas. Y es como el profeta Samuel. Si ustedes me acompañan allí en sus Biblias, en el 1 de Samuel capítulo 3, o lo anotan, 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1, dice allí, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, o sea, Samuel servía a Dios o estaba en la iglesia en presencia del pastor o a la vista del pastor, y dice, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Después dice, no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. Él estaba en la casa de Dios, el pastor estaba en la casa de Dios, pero no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque escaseaba la palabra. Y Jesús dijo, yo soy la palabra, yo soy el verbo hecho carne, Él es la palabra encarnada. Cuanto más usted tiene de Cristo en su vida, más usted tiene de la palabra. Cuanto usted más se acerca al Señor y más se alinea a la verdad de la palabra de Dios, más va a poder conocer a Dios. Va a poder tener visión. Y la visión, y no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia porque la vida de la persona está lejos de la palabra de Dios. La palabra escaseaba en esos tiempos. Y cuando la vida de un creyente escasea la palabra, escasea la visión. Cuando escasea la palabra, escasea la obediencia. Cuando escasea la palabra, escasea el Espíritu Santo. Cuando escasea el Espíritu Santo, te escasea todo, hermano. Te escasea todo. Y vemos muchos en nuestro diario vivir, vemos mucho a lo largo de nuestro peregrinar en la iglesia, a lo largo de los años, gente que ha pisado la iglesia, que ha estado en la iglesia y hoy está en cualquiera.
cambian de iglesia cada rato y por cualquier revelación o por cualquier calentura de la mente, porque no están en la palabra, porque si están en la palabra, nunca se van de su iglesia. Nunca se van de su iglesia. Se quedan quietos en su iglesia recibiendo lo que Dios tiene para darle y creciendo y buscando la voluntad de Dios para su vida, que Elí, el sacerdote, se la dio después a Samuel. Porque por algo Elí estaba en el templo y Samuel estaba en el templo. Elí estaba equivocado. Elí estaba permitiendo el pecado dentro del templo en aquel tiempo de Samuel. Pero aún así era el sacerdote y por él fue que Samuel recibió la dirección para su vida y se convirtió después en un gran profeta. Pero hoy en día no. Hoy en día se ponen en desacuerdo con el pastor y van por ahí, por iglesia y recorriendo todo el mundo, buscando una revelación del Espíritu, pero no funciona el Espíritu Santo así. El Espíritu Santo en toda la Biblia está demostrado que se mueve según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, según lo que Dios ha establecido en su palabra, y no según lo que al hombre le parezca. ¿Me están entendiendo lo que digo? Cuando el hombre se va tras su propio entendimiento, el Espíritu Santo no tiene nada que mostrarte, porque vos ya estás determinando tu manera de vivir, estás determinando tu camino. Cuando uno decide caminar por un camino lejos de la palabra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no tiene nada que mostrarte, porque Él no va por ahí. El Espíritu Santo no va por donde no esté la palabra de Dios. El Espíritu Santo va por donde esté la palabra de Dios. Por eso en Hechos 1:4, Jesús les dice, estando juntos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Jesús les entregó una palabra, Jesús les dio una directiva y Jesús les dio las órdenes que tenían que seguir. Ellos tenían que seguir las instrucciones que Jesús les dio. Tenemos que seguir la palabra que tenemos para que el Espíritu Santo pueda manifestarse. Si no, el Espíritu Santo no se manifiesta. No se engañen. El Espíritu Santo no se manifiesta. Lo que sí se puede manifestar son espíritus engañadores, usados por Satanás, enviados por Satanás a la mente de muchos creyentes que están en pecado. Y les meten visiones, y les meten palabras, y les meten cosas, y después están entregando lo que el apóstol Pablo advierte, lo que ocurriría en los últimos tiempos. Hombres y mujeres que van tras doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, escuchando a espíritus engañadores. Pero los hijos de Dios que están en la palabra, que escuchan a Jesús, que caminan en su voluntad, tienen visión. ¿Por qué? Porque recibieron el poder del Espíritu Santo. Porque reciben el poder del Espíritu Santo y tienen el poder de ser testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Voy a ser testigo porque lo veo. Voy a ser testigo porque lo estoy enfrente. No hay duda de lo que estoy viendo. Tengo a Cristo en mi vida. Vivo en su palabra, vivo en su verdad. Disfruto su bendición y veo su grandeza. Entonces veo y soy testigo. Entonces, lamentablemente, en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente se ha ido por cualquier hilo de doctrina y por cualquier ideas que se les han metido a la cabeza, muy lejos de lo que Jesús había querido para sus vidas y había entregado para sus vidas. En este último tiempo en el que estamos viviendo, en que nos tocó vivir a nosotros como iglesia, nos toca ver y ser testigos, como muchos hombres y mujeres se han desviado de las verdades del Evangelio y se han ido detrás de otros evangelios, se han ido detrás de otras creencias, se han ido detrás de otras líneas de pensamiento en la cual está todo bien. Total, no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa. Cristo va a venir. Y cuando Cristo venga, porque así como Jesús prometió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino, también Jesús prometió que va a venir a levantar a una iglesia novia, lista para las bodas. Lista para las bodas, en santidad y con sus lámparas encendidas. En santidad porque están en su palabra. Y en lámparas encendidas porque al estar en su palabra el Espíritu Santo tiene un lugar para desarrollar su presencia, un lugar para desarrollar su personalidad. El Espíritu Santo tiene personalidad, el Espíritu Santo tiene carácter, el Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Una persona no está llena del Espíritu de Dios ni está en la bendición de Dios por estar los domingos en la iglesia.
está porque vive una vida en santidad. Una persona está llena del Espíritu Santo cuando obedece al Señor, cuando su vida está ordenada delante de Dios, cuando sabe que Satanás no lo puede acusar de nada, no lo puede acusar de nada porque vive en santidad, porque vive en santidad. Va a venir Cristo, como dice la palabra de Dios, va a venir en una nube y todo ojo lo verá, y va a sonar la trompeta, y los hijos de Dios van a ser arrebatados de su presencia, los que estén llenos del Espíritu Santo, los que tengan el nombre de Cristo grabado en sus vidas, el sello del Espíritu Santo en sus vidas. Esos van a ir a su presencia, el resto se queda a la gran tribulación y al juicio a las naciones. Dios nos dé gracia, nos dé entendimiento y nos dé sabiduría. Siempre lo digo, ninguno de nosotros estamos libres de fallar y de quedarnos y de perder la salvación, de perder salir en el momento oportuno. Dios permita que podamos irnos en el momento oportuno. Dios nos dé la gracia y nos mantengamos nosotros con humildad y con temor de Dios de cumplir su palabra, con temor de Dios de estar en el lugar cierto, de estar en el lugar cierto. El lugar cierto no es la iglesia cierta, el lugar cierto es en la obediencia a su palabra. La iglesia es una cuestión necesaria, porque es donde tenemos un Elí, es donde tenemos un pastor que nos va a mostrar el camino y que nos va a dirigir y que después nos va a enviar, como Jesús envió a sus discípulos. Entonces, en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Juan capítulo 9, versículo 5. Cuando yo estoy en obediencia al Señor, cuando yo estoy en obediencia al Señor, no voy a ser movido de mi lugar. ¿Por qué? Porque voy a tener la luz de Cristo en mi vida. Juan capítulo 9, versículo 5, Jesús dijo así, ¿ah? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy. Luz soy. Entre tanto que nosotros estemos en Cristo, su luz va a estar en nosotros. Y si su luz está en nosotros, no seremos engañados fácilmente. No seremos engañados ni por el chisme, ni por la habladuría, ni por las mentiras del diablo, ni por las artimañas que Satanás pueda preparar en nuestra vida. No seremos engañados. Nos quedaremos allí y buscaremos la voluntad de Dios, como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles se tomaron de lo que Jesús dijo, así como hoy usted y yo nos hemos tomado de lo que Jesús dijo y estamos aquí y le hemos creído al Señor. Estamos en su luz y no vamos a ser fácilmente engañados. Los apóstoles hicieron eso. En el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos 2:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Perdón, Hechos 1:14. Hechos 1:14. ¿Ah? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y con María, la madre de Jesús, todos, y con sus hermanos, y con todas las mujeres, todos estaban unánimes. Unánimes es estar de acuerdo. Unánimes es creer la misma cosa. Unánimes es estar bajo la misma luz. Unánimes es estar en un mismo espíritu. Eso es unánime. No significa que pensemos todos igual, sino que en esto estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en estar en la palabra de Dios, estamos de acuerdo en servir a Cristo, estamos de acuerdo en ser llenos del Espíritu Santo. Ellos esperaron eso y se quedaron allí y esperaron la promesa. No todos estaban de acuerdo. Por eso allí en el texto de Juan, que después lo pueden leer en sus casas, allí van a ver que había un ciego y un ciego recibe la vista, y solo el ciego recibe la vista. Porque solamente cuando Cristo viene a nuestra vida y permanecemos en Él, es que no vamos a andar por la vida como ciegos, sino que vamos a andar por la vida sabiendo a dónde vamos. Y no vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados, porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está en nosotros. El dunamis está en nosotros. Y el dunamis nos va a permanecer y nos va a perseverar. Por eso allí en las cartas de Pedro dice, mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, dice, Él mismo los perfeccione,
los fortalezca y los establezca. El Espíritu Santo nos perfecciona, el Espíritu Santo nos fortalece el poder y el Espíritu Santo nos establece. El Espíritu Santo nos establece. Las personas que van pululando de iglesia en iglesia, de novio en novio, de esposo en esposa, esas personas no establecen, no están establecidas, porque no está el poder. Y no está el poder porque no está la luz. Y no está la luz porque no hay obediencia en la palabra. Es una línea conductora, es un hilo conductor que no tiene cómo salirse del carril. Cuando se está en ese hilo conductor, no hay cómo errar el camino. Porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Él es la luz. Él es la luz. Y Él es la luz. Y Él lo prometió. Fíjense, ellos se quedaron y esperaron. Y estuvieron todos de acuerdo. Hoy celebramos ese día. Hoy celebramos el día del acuerdo. Así como estamos ustedes y nosotros aquí en nuestra casa, cada uno allí en sus casas, y quién sabe los que no pudieron conectarse el día de hoy por las razones que sean, ¿verdad? Tengo varios mensajes para ver allí en el celular, ¿tá? Pero nosotros estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí reunidos como estuvieron allí los apóstoles en la hermosa, allí en Jerusalén. Y en el capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, hoy, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. ¡Wow! Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque el poder del acuerdo desata en el mundo espiritual el poder del Espíritu Santo. El poder del acuerdo. Jesús dijo que cuando dos se pusieran de acuerdo en algo sobre la tierra, cualquier cosa que pidieran lo iban a recibir. No dice alguna, dice cualquiera. El poder del acuerdo. Estar unánimes es estar de acuerdo. Estar unánimes es estar de acuerdo. Y qué bueno es que hoy nosotros estamos de acuerdo en celebrar y en darle gloria a Dios con nuestra vida y nuestra presencia por el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¡Wow! Llegó la promesa. Llegó la promesa. Y quiero aprovechar esto para decirte, no importa cuánto tiempo tengamos que esperar, la promesa va a llegar, pero hay dos claves. Primero, estar unánimes, y segundo, estar juntos. Unánimes y juntos. Y eso es el simbolismo de la iglesia. Es la imagen de la iglesia. Estaban más de 120 personas reunidas en un caserón enorme, todos apretados ahí adentro, reunidos. No era un templo gigante, no había una pantalla, no habían cámaras ni luces de televisión, no había un show arriba de un escenario. Habían hombres y mujeres que estaban allí esperando la promesa y la bendición de Dios, así como estamos hoy en nuestras casas, sin mayor look, sin mayor lujo, sin mayor presentación y sin mayor teología. Estamos aquí reunidos esperando la presencia y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ellos estaban esperando eso. Y ellos recibieron esa promesa. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos congregando, cuando nosotros no formamos parte del grupo, cuando nosotros no estamos unánimes? Pasa lo que le pasó a Samuel con Isaí. La palabra escasea y la visión falta. La palabra escasea y la visión falta, como en 1 Samuel 3. La palabra escasea cuando no hay un pastor en tu vida que te pastoree y te mentoree. Y evidentemente la visión va a faltar, porque al salirte del orden, el Espíritu Santo no tiene una lámpara donde poder allí encender un fuego. Y esto es metafórico, pero es una gran realidad. El Espíritu de Dios
va a llenar tu vida cuando dispongas tu vida en la voluntad de Dios, cuando dispongas tu vida a la unanimidad de la congregación. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo, recién se lo di, allí, versículo 1. ¿Tá? La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y si nosotros leemos allí en la palabra de Dios, van a ver que en el tiempo, cuando no habían reyes, cuando no había un pastor, al final de cada capítulo dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Y esto es algo que se repite a lo largo de la historia. Cuando no hay un pastor, cuando usted está en una iglesia y no tiene un pastor, usted va a ir a la iglesia, pero no es un pastor, entonces va a hacer lo que bien le parece. Pero cuando usted tiene un pastor, usted se va a sujetar y usted va a aprender del pastor. Porque el pastor lo va a llevar a usted a la obediencia a la palabra. Si usted no camina de acuerdo a eso, entonces usted va a hacer lo que bien le parece. Y nadie le va a decir que no, mucho menos el pastor. Pero ¿sabe lo que va a pasar? No va a haber palabra de Dios para usted, no va a haber visión con frecuencia para usted, o sea que la mayoría de sus días van a ser de tristeza y angustia porque no va a saber para dónde ir, no va a caminar con seguridad por sus días, va a ser una vida inestable en todo sentido, lo va a rodear en su vida, en su familia, en sus familiares, lo van a rodear con dificultades ajenas, y conozco mucha gente así, mucha gente buena, de buen corazón, que está en las iglesias y que ama a Dios, pero que no se han sujetado. Entonces ellos tratan de hacer algo bien, pero están rodeados de tanto mal a su alrededor que no logran nunca establecerse. ¿Por qué? Porque no tienen un rey, no hay una sujeción, no hay una obediencia. Jesús les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén y esperen la promesa. Quédense en Jerusalén. Hay un orden. Hay un orden. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos ser llenos del poder de Dios, queremos ser llenos de la bendición de Dios, sigamos el orden que Dios nos ha dado. Y créame que Dios lo va a sorprender. Dios lo va a sorprender. No va a necesitar que el pastor le diga lo que tiene que hacer, porque el propio Espíritu Santo le va a decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque Él va a estar en usted. Él va a estar en usted, Él va a estar en su corazón y en su vida. Y eso es maravilloso. ¿Sabe qué lindo es? Qué lindo es ir a un lugar y que haya muchos enfermos y se sanen porque usted tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué lindo es y qué satisfactorio es poder estar siempre a disposición de la gente que necesita un consejo y una palabra y le manda mensajes a usted para que usted le dé un consejo, una palabra, una dirección? ¿Saben lo que es? Yo le doy como testimonio personal. Muchas veces me llaman de varios países, pastores de varios países, pidiéndome consejo, pidiéndome dirección, pidiéndome sabiduría, pidiéndome una palabra. Y eso es maravilloso, porque ¿quién soy yo? ¿Me entienden? Pero yo decidí entregar mi vida a Dios y hacer las cosas bien. Y cuando uno hace eso, el Espíritu Santo encuentra un corazón donde estar y donde desarrollar una vida. Y el dunamis se empieza a manifestar. Y sos una topadora imparable. Cuando vos estás más lleno de Dios, estás más lleno de paz, más lleno de inteligencia, más lleno de conocimiento, difícilmente le vas a dar al blanco, o sea que vas a saber a dónde vas con total seguridad. Tus enemigos van a caer delante de ti porque lo promete Él mismo. Dios lo promete. Dios lo promete. Y vas a ser prosperado en todos tus caminos. ¡Wow! Yo quiero eso. Yo quiero eso, caramba. Lo quiero. Pero una de las cosas que más quiero es no ser engañado. Es no ser engañado. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Entonces, como es espíritu de verdad, usted no va a escuchar mentiras. Entonces va a ser difícilmente engañado. ¿Entienden lo que les digo? Qué lindo es ser lleno del Espíritu Santo. Los beneficios de ser lleno del Espíritu Santo son incalculables. Así que yo le invito en esta tarde a que escuche a Jesús, viva en su luz, viva en su obediencia a su palabra, sepa tener un pastor
sepa tener un pastor en su vida. Y deje que el Espíritu Santo sea un dunamis explosivo en usted. Cuando usted logra eso, usted va a ser testigo de Cristo en todos lados, porque usted lo va a ver. Yo me maravillo de escuchar los testimonios que escucho de los hermanos, siempre, porque están viendo que Jesús está obrando en sus vidas. Ser testigo de lo que Dios hace. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Le voy a invitar a orar allí donde usted